Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en esta penúltima hora de la noche. Vamos a tener un tema sumamente importante porque estamos viviendo momentos muy difíciles e interesantes en la vida política nacional. El discurso pronunciado por el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, prometiendo o anunciándole al país que no tiene ninguna intención de presentarse para un tercer mandato constitucional, ha despejado un poco el panorama electoral dominicano. Pero ¿cuáles son los temas ahora que deben dominar la campaña? Ese es el tema de esta noche y para ello contamos con la muy grata presencia de los señores licenciado Eduardo Núñez, abogado, el licenciado Celso Marrancini, un conocido empresario, el licenciado Luis Miguel de Camps, abogado, dirigente político, y el licenciado Henry Ebrard, un conocido empresario y economista. Buenas noches, caballero. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas Gracias noches. Muchísimas gracias. ¿Qué se debe esperar ahora? Es un país que aparentemente está tan dividido. Aquí se reúnen 4 personas y salen 2 grupos, ¿no? O 3 grupos, de manera pues que es muy difícil unificar la vida política del país y mucho menos un partido que está en el poder. ¿Qué puede suceder? ¿Qué podemos esperar los dominicanos de lo que resta de campaña? Bueno, si me permite, don Miguel, yo quisiera aprovechar esa pregunta para iniciar y decirles que nosotros tenemos que saludar la decisión que ha hecho pública el presidente de la República de no insistir en modificar la Constitución para repostularse. Tenemos que saludar esa decisión en razón de que brinda ciertos niveles de tranquilidad a la población que ya tenía demasiado tiempo en ascuas. Y al mismo tiempo reconocer que esa decisión ha sido producto fundamentalmente de una movilización y una decisión de la población de la República Dominicana, y gracias a esa decisión conjunta pues se ha producido ese anuncio de esa decisión que va a ser necesariamente para beneficio de la República Dominicana. En base a eso, pues nosotros entendemos que los procesos que continúan o que deben desarrollarse a propósito de los procesos electorales venideros el año que viene y los procesos de primarias y convenciones de este año, pues tiene que concentrarse en los problemas ya no solamente de corte institucional constitucional, como ha sido hasta la fecha prácticamente, sino en los verdaderos problemas. Mientras se han estado desarrollando estas discusiones que, gracias a Dios, comienzan a esclarecerse, se ha olvidado los problemas fundamentales y que siguen siendo vigentes y cada vez peores, como el de la inseguridad ciudadana, los problemas clásicos, lamentablemente, como el de la falta de energía eléctrica, problemas que han tenido décadas en la República Dominicana y que no ha podido brindarse solución. Evidentemente en el país hay una gran preocupación por el tema de la inseguridad ciudadana, pero creo que muchas veces exageramos la dimensión del tema. En días pasados se publicó un informe de un organismo internacional muy competente y muy prestigioso que hacía un análisis de las 50 ciudades más inseguras del planeta, 44 de las cuales estaban en América Latina y ninguna en la República Dominicana. Curioso, ¿no? Hay un tema en la medición de la criminalidad que es la percepción y lo que efectivamente ocurre. La percepción siempre es una opinión subjetiva, como lo dice la propia palabra, es el concepto de lo que yo percibo, de lo que más o menos me parece. Eso hay que tener en cuenta. También se habla mucho de que la criminalidad ha aumentado, pero con todo el respeto del mundo, esa es una cifra que no manejamos, porque la criminalidad es un fenómeno que engloba un sinnúmero de conductas. Por ejemplo, tan criminal es aquella persona que vende drogas como aquella persona que no paga sus impuestos. Entonces, cuando hablamos de un aumento de la criminalidad, también tenemos que fijar qué tipo de criminalidad aumentó. A eso que usted decía, don Miguel, también hay que agregarle que por lo menos en lo que se refiere a la tasa de homicidio, la tasa de homicidios ha disminuido. El punto en política criminal o en política pública que sigue siendo discusión para nosotros es el tema de la violencia de género, de los feminicidios, que esa es la medición que siempre se lleva y que me parece que a lo que va de año ya van 45. Bueno, pero en el tema de los feminicidios hay un elemento pasional, ¿no? Que es muy difícil controlar con políticas oficiales, porque ¿cómo uno controla a un marido celoso? ¿Qué pasa? La feminista y también la literatura al respecto habla mucho de algo que se llama el ciclo de la violencia. En el primer momento que aparece la agresión,
no necesariamente es esa agresión letal, es un insulto, es un golpe, la mujer por cuestiones de reputación o de posibilidades no denuncia, y ahí en un tiempo determinado posterior se produce el resultado letal. A lo que se aspira es que las políticas públicas intervengan entre este momento de aparición del fenómeno para evitar ese resultado. Así es. Deben ser el tema, entonces, ¿cuáles deben ser los elementos fundamentales de una buena campaña política? Yo creo que son muchos. Yo creo que realmente el país, y yo creo que ya tú lo explicaste muy bien, o sea, hay temas que aquí se han olvidado. ¿Por qué? Y también tú en la introducción decías algo importante. Aquí donde se reúnen 4 personas, hay 2 que no están de acuerdo. Yo creo que esta pre-campaña... Bueno, en Acroarte hay un lío, ¿no? Por unas elecciones, por un voto. Pero en las Águilas Ibaeñas tienen un problema en la directiva. El Licey tiene otro problema, pero por suerte el Escogido no tiene problema y vamos a ganar el campeonato este año. Vamos a ver. Va a ver que se está por verse. Pues ahí va a haber una discusión. Ya vamos a tener división también. Pero eso es democracia, no discusión. Exactamente. Entonces, realmente yo lo que pienso que esta pre-campaña ha sido muy dañina para la clase política dominicana, porque no es solamente una división en el partido oficial, sino en todos los partidos. Uno lo ve en el propio PRD, donde hay un problema enorme entre Guido Gómez Mazara y Miguel Vargas Maldonado, el Partido Reformista, que ya ninguno de los dos son partidos mayoritarios. El Partido Reformista dividido entre los que están con el gobierno, los que se pasaron al PLD, los que no están. O sea, realmente vemos una clase política muy dividida y eso es preocupante. Realmente en el mismo PRM, que es tal vez donde menos conflicto hemos visto, pero vimos como cuando Luis Abinader hizo la marcha frente al Congreso, Paliza, presidente del partido, dijo que eso no tenía nada que ver con el partido. Hemos visto al propio Hipólito en algún momento dejando en libertad de decisión a sus legisladores. Entonces todo eso crea un clima de que qué está pasando en los partidos políticos. Los partidos menores o los partidos en posición de crecer tampoco se ponen de acuerdo, desgraciadamente. Yo muchas veces a mis amigos les digo, ustedes se ponen de acuerdo después que pierden las elecciones y no antes de las elecciones, que es donde deben de sumar, y en estas elecciones será crítico, porque muchos podrían desaparecer. El discurso pronunciado por el presidente de la República tiene, a mi modo de ver, un elemento fundamental, que es cuando él habla de luchar porque haya sangre nueva en la política dominicana. Es decir, sangre nueva significa figuras nuevas en la política, gente que tenga también un discurso nuevo, que oferte cosas nuevas, ¿no? Eso indica que las cosas todavía no están muy claras ni siquiera en el partido gubernamental, ¿no? Porque evidentemente el resto del texto del discurso presidencial indica claramente que algunas cosas que han ocurrido recientemente han creado en la organización elementos divisionarios, elementos de división que van a ser muy difíciles de superar. Eso... Sí, es de ahí donde yo creo que va a ser tiempo que se coloca dentro de los temas de campaña lo que realmente es importante para la gente, que sigue habiendo una cantidad de problemas que todavía no han sido solucionados. Y tenemos cada vez más un divorcio entre una economía que crece a nivel macro y esos frutos del crecimiento que no lo están llegando a la gente. Y me da la impresión de que conforme ha ido pasando el tiempo, es cada vez más difícil de sostener esto, porque es demasiado visible. Ya inclusive, mira, yo recuerdo hace 10 años, el tema de discusión era realmente, ¿es cierto este crecimiento? O sea, esta cifra del Banco Central es correcta. Ya hoy en día la discusión, que me parece muy correcta y muy atinada, es cómo es posible que la economía esté creciendo tanto y que no logramos con este crecimiento resolver los problemas de la gente. Y yo creo que eso debe ser una buena oportunidad una vez que se estén resolviendo esas rencillas políticas. Son parte del juego político, pero que es tiempo que aprovechemos este torneo político con o sin sangre nueva para entonces abordar realmente los problemas, buscarles soluciones, discutir esos temas que nos están discutiendo. El tema también como dice don Henry, el tema de la discusión de los temas tiene que ver también
de quiénes son los actores, a propósito de lo que usted destacaba de la alocución de la presidencia, de quiénes son los actores que se ponen a discutir estos temas, porque hay un factor también de credibilidad, o mejor dicho, de falta de credibilidad. Tenemos una situación en que el partido de gobierno ha estado casi durante 20 años dirigiendo los destinos de este país y no hay un solo problema histórico que se haya sido resuelto. No hay uno solo. Hay cosas que se han hecho, pero no son aquellas grandes soluciones generales. Cuando vemos estas discusiones, vemos que son discusiones que en el fondo tienen que ver mucho con intereses económicos de actores políticos, ni siquiera de actores empresariales ni de sectores industriales, sino de actores políticos dentro de la misma organización que dirige el gobierno del régimen del PLD. Haciendo un paneo general del comité político de ese partido, con puntuales excepciones, vemos que hay patrimonios multimillonarios y cuando se comienza a evaluar cuáles son los posibles orígenes de esos patrimonios, exceptuando puntualizaciones, casi todos son relacionados con el manejo de poder público. Bien, si ustedes me lo permiten, caballeros, tenemos que hacer una primera pausa, regresamos después de ella. Continúen con nosotros aquí en Edición Nocturna.